Mi nombre es Florencia Restucci, soy licenciada en Comunicación Social y soy la directora del Numeral. Al medio lo defino como un proyecto comunicacional que está generado y pensado por jóvenes, por personas que estudiamos de alguna forma la comunicación, de pibes y pibas que van a un público más o menos similar, que son del conurbano. Tenemos como el conurbano muy presente y entendimos que la comunicación que ya está instalada no está tan buena como parece. Bueno, mi nombre es Tatiana, formo parte del Numeral desde los comienzos, por el 2014. Soy técnica en artes audiovisuales y actualmente conformo el equipo de redes y que en la diaria lleva la gestión del medio. Fue la idea de un compañero que creyó que era necesario que, particularmente en Avellaneda, donde comenzamos, hubiera un medio de comunicación que pudiera contar aquellas historias que en los medios de comunicación tradicionales no se contaban. También surgió, digamos, con la impronta de que el medio fuera gratuito. Nosotros teníamos una tirada mensual que se repartía en clubes de barrios, en la universidad, como nosotros nacemos en Avellaneda, en la Universidad Nacional de Avellaneda puntualmente, en todas sus sedes. Repartíamos también en las confiterías más reconocidas de Avellaneda. Nos parecía importante que junto quizás con aquellos medios hegemónicos como Clarín o como La Nación estuviera el Numeral, que también contaba otra historia. Y también, obviamente, empujados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digamos, eso también fue un gran puntapié. Es todo tan efímero, tan banal lo que es la comunicación digital, que los tiempos eran muy rápidos y nosotros tal vez no teníamos las herramientas o las personas necesarias para poder ir por todo. Antes en papel sabíamos en dónde dejábamos los periódicos, entonces sabíamos quiénes nos podían leer y determinábamos nuestros lectores a partir de eso y pasar a la comunicación digital, es decir, bueno, ¿a quiénes llegamos con las redes sociales? El nombre del Numeral surge de un compañero que era Diego, que era el que entrevistaba, digamos, hacía las entrevistas principales y que él se le ocurrió en ese momento donde ya el Twitter estaba como muy de moda y era un medio donde la política pasaba sobre todas las cosas. Bueno, el hashtag es un numeral, ¿no? Entonces, por eso también nació, porque para nosotros el numeral venía a representar ese símbolo del hashtag, venía a representar algo que se destacaba, algo que se quería decir y que era importante. Intentamos no reproducir un montón de lógicas que hoy en día están instaladas en varios sectores comunicacionales, en donde un femicidio es una estadística y para nosotros tal vez un femicidio no es una estadística, es una persona que tiene familia, que tiene una historia, que va más allá de lo que sería el dato de color. O sea, no nos da lo mismo. Una ruptura para nosotros fue la incorporación de una perspectiva de género, que quizás en un principio no estaba tan instalada esa discusión en la sociedad. Y el diario en las últimas épocas incorporó una sección que me acuerdo que eran los micromachismos. Y fue empezar a meternos, nosotras también como mujeres, las que integrábamos el numeral, en esas discusiones que empezaban a surgir en la calle, porque si bien muchas compañeras ya las traían incorporadas personalmente, digamos, no era algo que era colectivo o que se mostrara como colectivo. Entonces, esos pequeños cambios que fueron sucediendo en el numeral, esa incorporación de la perspectiva de género para mí fue fundamental y hoy en día es algo que directamente marca el numeral también. Es un medio que se hace a pulmón. Entonces, si no hay compromiso respecto de quienes formamos parte, el numeral no existiría. Creo que si el numeral fue transformándose, siempre fue para crecer, para mejorar y para contribuir a otro tipo de comunicación posible. Bienvenidos a nuestro primer proyecto de Omega. Le estoy grabando el pico, boludo. ¿Cómo viste? No te estoy grabando, Un gece film aynı. Soy Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales,
docente e investigador de la Universidad de Quilmes, de la Universidad de Buenos Aires, de San Andrés y de El Salvador, y trabajo políticas de comunicación del sector audiovisual como tema de investigación. Los medios de comunicación operan sobre la vida cotidiana construyendo representaciones sociales. No es que reflejan la vida cotidiana de las personas, sino que construyen representaciones. Cuando las condiciones económicas establecen que sean pocos los jugadores con capacidad de producir representaciones sociales, puede pensarse en una relación directamente proporcional entre el crecimiento de la concentración de la propiedad en los medios y la reducción de los niveles de pluralismo y diversidad en el sistema de medios, lo cual afecta directamente a la libertad de expresión. Además de que la mercancía con la que trabajan los medios tiene doble valor, tiene valor material y tiene valor simbólico, la concentración como impacto tiene efectos en términos económicos. Hay menos jugadores controlando un mercado y esto puede suceder por crecimientos de compras y fusiones o porque algunos jugadores desaparecen. El desarrollo del sistema de medios que opera dentro de las industrias culturales tiene una composición de costos que, para entenderla de modo sencillo, implica costos fijos altos y costos variables bajos. Por ende, tienden naturalmente a la concentración. Bueno, soy Matías Álvarez, estoy en el numeral hace bastante tiempo ya, unos 3 años. Me dedico a la parte de gremiales y política, es lo que me interesa. Además, soy militante sindical, estoy en el sindicato del seguro hace un tiempo ya, y esos son mis principales intereses y creo que lo que aporto al medio. Principalmente sentirse parte de algo más grande, es decir, sentirse parte de una red no solo de medios, sino de experiencias populares, autogestivas, que comparten una determinada visión del mundo que no está tan clara en términos, no está escrita en ningún lugar esa visión del mundo de la que hablo, sino que tiene que ver con justicia, igualdad, determinados valores que se van construyendo a lo largo del tiempo y que yo siento que el numeral forma parte y contribuye fuertemente, sobre todo en esta parte del conurbano, con relatar, digamos, porque el numeral es eso, es un medio de comunicación, relata vía Instagram, vía Facebook, vía las notas, vía Twitter, toda una red de historias que de otro modo no se estarían viendo, digamos. Es una referencia ya, la gente ya sabe lo que busca en el numeral. Por suerte, hace bastantes años también el numeral desplegó una buena estrategia en redes sociales, que además, y algo que yo quiero decir, se permitió abandonar la solemnidad. Eso me parece fundamental. Los viernes de memes terminan de descomprimir todo y creo que eso es un acierto de la conducción matriarcal del numeral. ¡Ay, lo filmé! ¿Qué publicas, papá? ¿Filma eso? A ver, el TikTok. Es un montón, ¿no? ¿Filmar esto? ممكن شايفين معينة. El papel prensa como soporte de los medios de comunicación tiene una historia muy negativa en Argentina en relación con no solo la regulación, sino la posibilidad de la libertad de expresión. Clarín y La Nación no eran los 2 diarios de mayor niveles de venta antes de ser dueños de la única fábrica de papel. Pasaron a ser 2 de los principales diarios de mayor venta porque, por ejemplo, podían parar las rotativas, que es un ejercicio central de la prensa gráfica, que es ¿cuándo se paraban las rotativas? Cuando había una noticia muy importante que implicaba que había que imprimir de nuevo un diario. Parar las rotativas es carísimo porque hay que tirar esas bobinas de papel usadas. ¿Quiénes tenían reservas de bobinas de papel? Los fabricantes, que además eran proveedores para sus competidores. Mi nombre es Juan Pablo, estoy en el numeral desde el 2017, soy licenciado en Comunicación Social y arranqué escribiendo Historias del Tarifazo, que era una sección que estaba planteada en ese contexto
económico y social durante el gobierno de Mauricio Macri, y hoy en día escribo sobre deportes. Todos los meses nos agarrábamos la cabeza porque subía el precio del papel. No contábamos muchas veces con el dinero para poder salir, y también se evaluaba achicar la tirada, la cantidad de ejemplares con los que salíamos a la calle. La imprenta quedaba en Mercedes y ya estábamos acaparando mucho territorio para poder salir con la publicación, que veníamos saliendo muy tranquilamente. Entonces se decidió migrar al portal. Tuvimos que cambiar la lógica de la producción del contenido, porque no es lo mismo preparar notas o publicaciones para un medio periódico que salía una vez por mes a estar a disposición todos los días cuando vos quieras publicar y demás. ¿Qué tendría que haber hecho el Estado? Bueno, por ejemplo, declarar la provisión del papel como un servicio público. No es que la solución hubiera sido una ley para regular el papel, pero sí definir al papel como servicio público, lo que habría otorgado al Estado la capacidad de establecer el control de las tarifas. También nos afectó un poco en la parte de la pauta. Nosotros, cuando íbamos a buscar publicidad a los comercios del barrio, ir con una publicación impresa nos daba otra presencia también. Hola, escribimos acá, este es el proyecto, te dejo que lo leas, evalualo. Y empezamos a golpear las puertas de comercio diciendo, no, tengo un portal. ¿Y cuánta gente entra? No, lo estamos llevando adelante. Eso también en algún punto nos trajo complicaciones. Y nosotros estábamos muy conformes con que se repartan instituciones, lugares que queríamos que llegue, un centro de jubilados, un club de barrio, queríamos que se lean esos lugares. También que esté en la confitería de moda, que esté ahí en el revistero para leerlo, era algo lindo, pero yo sentí que en ese momento estábamos como un poco desapareciendo, nos estábamos evaporando. Recuerdo que en ese momento también se debatió, vamos a tener un portal web, ¿no? Vamos a seguir la agenda hegemónica, vamos a correr atrás de la agenda hegemónica, no sé, renuncia al ministro de Economía, no vas a poner nada, vamos a seguir con la lógica del papel pero en la web, y eso un poco trajo discusiones. Hay una resignificación para el sector gráfico que tiene que salir de la actividad cotidiana y de ser el que informa de noticias para ofrecer análisis profundo. Digo, los diarios no van a desaparecer en el corto plazo posiblemente, van a tener que complementarse con una lectura cotidiana que sucede en las pantallas. Así y todo, si no hay una regulación que establezca, por ejemplo, al menos un parámetro sobre las tarifas o sobre lo que se cobra por papel, cuando no hay regulación pública, el que regula es el mercado. ¡Ey, pará, fui! Lo logré. ¿Me costó? Me impuse. Me costó una relación, pero fíjate. Son clásicos. Carrera no se conecte, que el teléfono vaya al cumple. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y voló. Me echó a volar. Yo volé de él. Hay que saber subir y bajar. Trambólico. Soy Leonardo Murolo, doctor en comunicación, profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata, investigador sobre temas de usos y apropiaciones de las tecnologías de la comunicación digital. Todos nosotros habitamos las redes sociales, producimos contenidos, narrativas, muchas veces de entretenimiento, de comunicación interpersonal, pero también de información. Vivimos dando noticias o pareceres u opiniones, argumentaciones y a veces contenidos audiovisuales y sonoros también. En ese escenario se puede producir una gran cantidad de información que no esté chequeada, que no esté validada, y desde ahí una cantidad de palabras clave alrededor de fake news, desinformación, posverdad y tantas otras. Ahí hay un diálogo con las audiencias que, como dice Ignacio Ramonet, buscan información ya no para informarse, sino para confirmarse, es decir, lo que ya pensamos sobre determinados temas, sobre determinados universos, elegimos quiénes queremos que nos lo cuenten. Buenas, soy Vlad Tifere Prieto, creo que soy
asesor en comunicación y trabajo un poco en tecnología. La verdad que fue una experiencia alucinante sumarme al proyecto del Numeral y ser parte de ese laburo de buscar cómo el Numeral iba a llegar a lo digital, empezar a pensar el medio desde un lado distinto de cómo el medio venía transitando. Corrernos de los límites que nos daba el papel permitió que la cuestión económica, que digamos, ¿no? 17, 18 se empezó a poner pesado para los medios y el papel estaba cada vez más caro. Entrar cada tanto al portal y ver algo distinto, ver un enfoque distinto, ver cómo las secciones que algunas se pensaron y otras creo que fueron sucediendo, fueron ganando espacio y permitiendo, digamos, también tener una comunicación en contacto con quienes nos leen. En segunda instancia, se abre todo un panorama de ciberactivismo, las audiencias produciendo intención de modificación de agenda, que proponen en el escenario de las redes sociales una pulseada con las agendas de los grandes medios, ¿no? Una pulseada desigual, por supuesto, con la tapa del Diario de Mañana, con el Zócalo del canal de 24 horas, pero intentando poner en agenda algunas temáticas. Tenemos como ejemplo en Argentina el Ni Una Menos, por ejemplo, ¿no? Que es un hashtag y que aún en la presencialidad de las plazas, con muchas mujeres manifestándose, llevan estas pancartas con la continuidad de la virtualidad, la presencialidad y tantos otros, ¿no? en el mundo. En todo caso, me parece que son desafíos comunicacionales en una época que están cambiando las formas de comunicar, donde por ahí mucha de la comunicación, sobre todo digamos en lo que es portales y redes, terminamos usando plataformas que no las manejamos, o sea, no son nuestras, son de corporaciones. Estar atentos, atentas a cuando va cambiando la herramienta para no tener todo puesto en la misma herramienta de comunicación, ¿no? Como tener varias formas de dialogar y hacer, digamos, llegar el contenido que estamos produciendo desde un medio. Decidimos discutir en esos escenarios, insisto, privados, cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo ser disidencias, cómo ser madre, padre, estudiante, trabajador, trabajadora. Desde ahí la democratización no es posible en términos plenos, ¿no? Porque quienes deciden lo que podemos decir o no en esos escenarios no es el Estado, sino estas corporaciones que ponen reglas del juego. En general se va a vender como decir todo lo que vos quieras, subí videos, subí audios, fotografías en el formato que quieras, expresándote. Pero sabemos que hay un ejercicio de lo que podemos decir, publicar o no en esas plataformas, y eso tiene que ver con características netamente políticas. El Estado podría regular prácticas o podría regular las formas en que habitamos algunas de estas cuestiones, con observatorios, por ejemplo, no con sanciones previas, sino con advertencias sobre usos de desinformación, por ejemplo, de violencia, de discriminación, como cualquier otro medio de comunicación tradicional. Trambólico y voló y me sola y yo volé de él. Sí, hermoso, Tati. Una experiencia real. Ahora porque tenés que Llegué yo a respirar. Bueno. Trambólico. Soy periodista, integré la cooperativa de trabajo de Tiempo Argentino, fui su primer presidente desde 2016 hasta 2019 y ahora trabajo también en Cenital y en Crónica TV. Había algo de la autogestión que yo personalmente conocía y que al hacerlo con Tiempo Argentino lo que descubrí es que no era tan distinto. Variaba la escala, variaban las consideraciones, pero no la génesis de cómo se organiza, cómo se produce y cómo se puede hacer mejor. La cooperativa sí implicó que todos dedicaran su trabajo y pusieran, digamos, a disposición su tiempo para esa organización cuando en principio no era lo que ellos iban a buscar ahí. Fuimos convocados a trabajar en un lugar, en una empresa privada que fue vaciada por sus dueños y que a partir de ahí, ante la situación, digamos, de desamparo y la búsqueda de una salida, es que encontramos
en la organización cooperativa una manera de seguir haciendo periodismo. Entonces, nuestra primera experiencia con la cooperativa es iniciar algo que no fuimos a buscar. Mi nombre es Nelson Santa Cruz, tengo 25 años, soy de la Villa 2124, integrante de La Garganta Poderosa y de La Poderosa. Primero que nada hay que entender que La Garganta es el brazo periodístico de un movimiento social villero que arranca en 2004 en el territorio, específicamente en Zabaleta, en una villa ahí en Pompeya de la ciudad de Buenos Aires. Empezamos con el fútbol popular y después, además de las actividades que nuestros barrios necesitaban, fuimos creando cooperativas de trabajo, como puede ser estampados de remeras, o gastronómicas, o carpintería, diferentes espacios laborales autogestivos, ¿no? En 2010, un poco cansados y cansadas de que los medios hegemónicos hablen a costa de las necesidades de nuestros sectores empobrecidos y también de estigmatizar constantemente a nuestros barrios populares, decidimos crear un medio de comunicación de manera totalmente a pulmón, ¿no? Y fuimos kiosco por kiosco a repartir esa revista, a decir a los periodistas incluso, por favor, hablen de esto, este es nuestro medio de comunicación, somos villeros y villeras que estamos sacando fotos, diseñando, redactando acá adentro, conocemos el narcotráfico que nos atraviesa, conocemos los comedores populares que están reventados, la violencia de género que sufren nuestras vecinas, y todo eso nosotros lo traducimos en material comunicacional desde lo audiovisual, el diseño, la redacción. Surge un poco de eso, de la militancia territorial que está vinculada con las actividades populares que hacemos dentro de nuestros barrios y también por la necesidad específica del grito. Por eso es La Garganta, ese grito que viene a dar el mensaje que es diferente, no es mejor ni peor, pero que es diferente desde la perspectiva de nuestros vecinos y vecinas que están nucleadas en asambleas. La satisfacción por el trabajo realizado de los que integrábamos primero el medio privado y luego cooperativo fue totalmente distinta. No festejábamos solo la nota que firmábamos, sino que el diario estuviera en la calle, que las notas de los demás compañeros tuvieran también los recursos y la posibilidad de salir. Entonces la sensación y la satisfacción por el laburo o lo que te genera ese producto es muy distinto cuando vos estás en un medio comercial a cuando estás en uno cooperativo. Destaco esto de ser parte de La Garganta, el hecho de lo colectivo, la construcción asamblearia que define también nuestra agenda comunicacional, que también habla de las compañeras y los compañeros que están todos los días poniendo el cuerpo en los espacios alimentarios, la juventud que están en los espacios de deporte, en las pibas que están cada vez más empoderadas, más ahí poniendo el grito por sus derechos desde un feminismo villero también. Todo eso nos constituye y nos hace parte de algo muy, muy zarpado que de alguna manera nos distingue, pero también nos fortalece, nos resguarda en tiempos tan complejos. Medio de comunicación, ¿no? ¿Te hago la otra pregunta? Tiempo Argentino es el proceso de recuperación y cooperativización, lo hace durante el gobierno de Mauricio Macri en su momento, que era un gobierno que no concordaba con muchas de las ideas que el proceso cooperativo nuestro tenía. Y sin embargo, había en el Estado programas que permitieron que Tiempo Argentino se beneficiara para salir de ese impulso. El Estado estaba preparado para impulsarnos porque habían existido organizaciones previas a la nuestra que nos ayudaron en este proceso de conformación y que habían impulsado que existiera, por ejemplo, un programa de trabajo autogestionado dentro del Ministerio de Trabajo, que a nosotros nos habilitó o nos dio la posibilidad de acceder a algún beneficio que nosotros lo utilizamos tanto para conseguir insumos para poder imprimir el diario en papel. El papel es algo muy caro, el proceso de industrialización que implica un medio de comunicación y en especial un diario impreso es mucho, y para un grupo de trabajadores que no cobraban su sueldo hacía 6 meses era imposible poder solventarlo si no hubiera existido
estos programas dentro del Estado. La ley audiovisual es muy importante porque vivimos en sociedades mediatizadas, ya no en vías de mediatización. Y en esas sociedades mediatizadas, cuando el desarrollo comunicacional se expande a partir de los patrones, las lógicas y las necesidades de los sectores privados comerciales, nos estamos perdiendo una parte de la historia, porque la actividad comunicacional es un elemento central para la vida social. Entonces, regular el sistema era necesario, urgente, y estaba muy demorado. Argentina llegó a concretar ese objetivo más de 20 años después de haber recuperado la democracia. Junto con la ley de educación, modificada algunos años antes, el Código Civil, del que hemos estudiado nada más, no asistimos a esa discusión, y alguno más que se me escape, posiblemente todas las leyes de ampliaciones de derechos, ¿no? Matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, ninguna tuvo, al nivel que tuvo la ley audiovisual, el rasgo de la ciudadanía interviniendo en el proceso de toma de decisiones. Hubo audiencias públicas con el proyecto en redacción, con el Congreso discutiendo y sancionando la norma, y hasta con la Corte Suprema de Justicia cuando resolvió si la ley era o no constitucional. La Argentina tiene una característica de una historia de cooperativismo muy importante. De hecho, al día de hoy el titular de la entidad de cooperativas a nivel mundial es argentino, lo que te da una cuenta de eso, pero a la vez, y esto es la experiencia de tiempo también, tiene una historia muy importante de movimiento de empresas recuperadas, que aparece en los 90 con el neoliberalismo, y aparecen estos primeros trabajadores que se organizan después del cierre de las industrias para recuperar sus espacios de trabajo, utilizan el cooperativismo como metodología o como espacio, como forma de organización, y a partir de ahí empujan una salida, digamos, de reactivación a partir de esa organización. Entonces, que haya políticas orientadas hacia las cooperativas y las empresas sociales que ya existieran, bueno, fue muy importante para nosotros. Argentina era un país que tenía una regulación vertical. La ley audiovisual establecía límites a la concentración de la propiedad en los medios. Y desde el año 2015 se sumó a la lista de países que hoy dominan la forma en la que la concentración es regulada, que es horizontal. Una ley de defensa de la competencia. La lectura de la concentración de la propiedad de los medios que debe hacer el Estado para establecer límites no puede ser solamente de métricas, de variables y de indicadores. Tiene que también contemplar los aspectos simbólicos. Perdón, por el amor de Dios, ¿por qué tengo una alarma? Soy contador e integrante de TES, que es la Cooperativa de Trabajo por la Economía Social. En la definición un poco de lo que es una cooperativa, que es una empresa gestionada por sus trabajadores y trabajadoras de manera autogestionada, que tiene como función satisfacer las necesidades y aspiraciones, tanto económicas como sociales como culturales. Y la manera en que se gestiona es de manera democrática y autogestiva. Bueno, mi nombre es Belén, soy licenciada en Comunicación Social y presidenta de Cooperativa Cuenco. Después de la transición que hicimos en el portal en el año 2017, en el 2019, a través de una compañera, ella formaba parte de una cooperativa ya consolidada a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, me propone integrar al numeral dentro de esa cooperativa porque ellos no la estaban utilizando, y así es como nosotros nos asociamos a la cooperativa y posteriormente armamos, digamos, el Consejo de Administración que está hasta el día de hoy. Fue como un aprender constante que tuvimos que hacer de cada uno de los roles. Por suerte contamos con el asesoramiento de los trabajadores por la economía social, que nos ayudaron a dar los primeros inicios respecto de las normas, de los papeles, de los libros que hay que presentar. Entonces, las tareas que tiene uno como trabajador o trabajadora en una cooperativa son mucho mayores
a las que tuviera en relación de dependencia. Entonces eso requiere de mucho mayor proactividad, mucho mayor compromiso. Es más fácil trabajar en relación de dependencia porque solamente te tienen que decir qué hacer y listo. En cambio, de manera autogestiva, tenés que ser mucho más proactivo para que tu emprendimiento, en este caso, o tu empresa autogestiva, pueda salir adelante. Uno no va a cobrar por el solo hecho del capital inicial que puso, sino que el retiro que se va a llevar va a ser en base al trabajo que aporte. Respecto al tema de la pandemia, con la cooperativa se vio un poco dificultada la cuestión del financiamiento. También nos afectó respecto de que muchas de esas publicidades que quizás veníamos sosteniendo se vieron dificultadas o suspendidas hasta que más o menos se normalizara. Creo que lo que más se dificultó o nos dificultó en la pandemia es la lógica del encuentro. Como grupo, poder definir tareas, cómo seguir, cómo avanzar, y más allá de que lo teníamos, porque las tecnologías nos permitieron hacerlo, no era lo mismo, no pasaba lo mismo, había otras realidades. El desafío está en eso, en poder buscar la manera de generar esos ingresos, en pensar comercialmente, económicamente y financieramente, pero también tener presente la productividad social que tienen las cooperativas. En un país donde se estima más o menos que hay 7 millones de personas que trabajan de la economía social y popular, y que creemos que es muy importante desde ahí que el Estado pueda poner en agenda y pueda plasmar políticas públicas para que justamente le den un puntapié y puedan reforzar por ahí desde sus comienzos a lo que serían las organizaciones de la economía social y popular. Entendemos la importancia de los derechos como ciudadanos y principalmente de los derechos que tenemos como trabajadores. Algo que planteábamos mucho era esto de dejar de jugar a que éramos comunicadores, periodistas, fotógrafos, haciendo que participábamos de un medio y entenderlo como, esto tiene una responsabilidad mucho más importante que la de subir una nota en un portal o de sacar la edición impresa, y es que a partir de esta personería jurídica que nosotros conformemos, también nos iba a permitir abrir las puertas de un montón de espacios o de tener mismo vínculo con un montón de cooperativas, mismo de medios, como puede ser La Garganta Poderosa o Mundo Villa también, que nos acompañaron también Tiempo Argentino en los primeros inicios de decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Mayor, yo soy periodista y licenciada en Comunicación Social. Trabajo en la Universidad de Quilmes, en la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente soy la directora provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. La incorporación de las diversidades ha sido directamente proporcional a la movilización que ha habido en las calles, es decir, la movilización del movimiento de mujeres, de las diversidades, el Día del Orgullo, la promulgación de leyes. Entonces los medios corporativos no pueden eludir esa movilización que va desde lo social a lo político, a la implementación de políticas públicas. Bueno, mi nombre es Belén, soy comunicadora dentro del numeral, soy una identidad no binaria del conurbano y técnica en fotografía de medios audiovisuales. La producción de contenidos en el medio es una producción que acompaña los procesos sociales y culturales. Creo que es una producción que está en constante movimiento y eso se puede notar después de este boom de feminismo que hubo acá en la Argentina, tanto con la lucha por un aborto legal, seguro y gratuito, como con los inmensos casos de violencia, acoso y abuso que salieron a la luz
los medios de comunicación teníamos, y los comunicadores y fotógrafos teníamos dos posibilidades. Por un lado, ignorar lo que estaba pasando, seguir con títulos amarillistas y poner el foco de atención en las víctimas de femicidio y no en los femicidas, y por el otro lado hacernos cargo de que y en ese momento había un montón de cosas que estaban mal y que necesitaban un espacio en la comunicación. Hay mucho para trabajar, para generar una enunciación alternativa, una retórica alternativa y una agenda de temas también alternativa. Nosotros hablamos de alternativa a ese patriarcado para fundamentalmente desnaturalizarlo. Bueno, yo creo que la perspectiva de género es transversal. Por lo general, en los medios masivos de comunicación se nos otorgan huecos en la agenda o dependemos de efemérides como, no sé, en octubre por la Marcha del Orgullo o en junio por el Mes del Orgullo, y me parece que en el numeral hay un equipo formado que nos acompaña, que recibe abiertamente cualquier propuesta más allá de la agenda, y yo creo que eso se nota y está a diferencia de otros portales. En cambio, cuando vemos otro tipo de medios, por ahí los de características más asociativas, que son iniciativas más locales, obviamente que ahí no hay dificultades ni en la gestión, ni en las narrativas, ni en el agenciamiento de los temas a tratar. Entonces, ¿por qué? Porque esos medios forman parte de esa movilización social. Hacen parte de una comunicación con enfoque de derechos, por lo tanto, el derecho de las diversidades, no solamente de su presencia mediática, sino como posibilidad de vida. Desde mi lugar de disidencia y desde el conurbano también, porque entiendo que no es lo mismo ser una persona trans en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, creo que aporté mis experiencias y vivencias personales, como también una infinidad de contactos y de compañeros, amigues y activistas que pudieron incorporarse al medio, que pudieron tener lugar y voz dentro de las redes y del portal. Y si bien creo que no hace falta ser puto o trans para hablar con otras disidencias, la manera de comunicarnos es otra, la comodidad es otra, y eso se puede notar cuando se lee una nota en el portal. Yo siempre voy a apostar a que el Estado argentino tenga la capacidad de regular la distribución de la palabra para que la sociedad civil tenga la posibilidad de tener una sostenibilidad que no sea una dádiva del Estado, sino que sea una postura del Estado, que la palabra esté distribuida entre el sector social, el sector privado y el sector público. Escribir sobre fútbol hasta decidir intimidades. Yo soy Becha, soy politóloga, streamer y me dedico a la comunicación política. Hay una, para mí, falsa dicotomía entre plantear que compiten los medios tradicionales con las nuevas plataformas. Como se pensaba que la radio iba a morir cuando salió la tele, yo creo que lo mismo va a pasar con la tele, no va a morir. No se va a morir la tele, chicos. Porque creo que lo que falla es un poco el contenido y la adaptación del contenido a las nuevas sociedades que consumen medios. En esa visión, creo que las nuevas plataformas ofrecen una inmediatez, una rapidez del consumo, que después podemos criticar un montón, pero a priori digo, la tele sigue fallando en ofertar algo y narrativas e historias que la gente quiera consumir. Mi nombre es Juliana, soy licenciada en Comunicación Social y actualmente también me estoy formando como diseñadora gráfica. Arranqué en el numeral más o menos a principios del 2019 y estoy en el team de las redes. Jugar el juego de las redes no es nada sencillo y creo que eso impacta en la generación de contenido, porque además de pensar cómo sostener el portal, qué secciones se pueden sumar, qué entrevistados o entrevistadas podemos llamar,
también tenemos que pensar, bueno, ahora, ¿cómo volcamos ese contenido del portal en las redes? Entonces hay que tratar de adaptar ese mismo contenido a diferentes plataformas. Y es ahí donde tenés que ser sí o sí creativo, para que eso guste, para que eso sea compartido, para que eso se viralice también. Y además de todo eso, digo, como si eso no fuera poco, también tenemos que ser fieles a nuestra línea editorial y al contenido que nosotros queremos compartir. Que encontramos un formato que nos permite hablar de lo que queremos sin todo ese filtro que le pone las grandes corporaciones cuando quieren hacer un contenido. Cómo resolver un contenido de calidad, información de calidad, con el alcance que te impone el algoritmo con sus reglas, digamos. El algoritmo es hostil y es mercenario. Entonces sí tuvimos que empezar a cambiar ciertas prácticas que llevábamos adelante y en otras no cedimos contra eso a la hora de generar contenido. Porque si nosotros nos consideramos un medio de comunicación alternativo, no vamos a seguir el mismo camino o las mismas lógicas que usan los medios tradicionales y hegemónicos y no vamos a mentir en un titular para ganar un clic al portal. Confiar mucho en el contenido, más que en las estrategias que ofrece la misma plataforma para sobrevenir al algoritmo, digo, ¿no? Porque todas las plataformas te tiran tips, cómo hacer para llegar a más gente. Probablemente llegues a más gente si tu contenido es de calidad, si está verificado, si está chequeado, si no vende fake news, digo, en algún punto ese es el problema y a la vez es la misma solución, digo. Hoy por hoy, en los medios más tradicionales y los medios hegemónicos, o los que consumimos o vemos en redes, ponen un título medio gancho para que vos entres a la nota, lees la bajada, los 2 primeros párrafos, te aburriste, te fuiste, pero no te diste cuenta que al final de la nota el título ese queda totalmente desmentido. Entonces nosotras no queremos hacer eso porque además de querer instalar otras temáticas en la agenda de los medios, también queremos ser otro tipo de comunicación. Digo, si la plataforma está, si el espacio está, si podés abrir un medio de comunicación con un clic y con compañeros y contar las cosas que querés y hacer el periodismo que querés, ¿por qué no hacerlo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no estarías ahí? ¿Por qué dejarías eso servido a la derecha, a la ultraderecha, a los medios concentrados? Si podés. Y es que a partir de esa personalidad jurídica que nosotros conformemos, también nos iba a permitir abrir las puertas de un montón de espacios o de tener mismo vínculo con un montón de cooperativas, mismos medios, como puede ser Me siento orgullosa de muchas cosas que hacemos, que sé lo que cuestan y lo que llevan, que a veces es mucho esfuerzo y decís, vale la pena y siempre vale la pena. El deseo que creo que es colectivo es el de seguir creciendo, el de ampliar los horizontes territoriales como medio de comunicación, poder, quizás esto ya es un deseo personal, sentar muchas más bases en Avellaneda, seguir sumando integrantes, poder participar de espacios y compartir experiencias cooperativas con otros medios, garantizar que quienes están y forman parte de la cooperativa puedan percibir un sueldo como trabajadores que son. Y que la gente se levante a la mañana y diga, bueno, ¿qué es lo que tengo que saber antes de salir de mi casa? Bueno, voy a ver las redes del Numeral, voy a entrar al portal del Numeral. Creo que ese es uno de nuestros deseos como parte de este medio. Espero a futuro que siga creciendo, que siga adaptándose a los nuevos cambios o paradigmas sociales y que también seamos más en el equipo, no tanto por masividad de notas, sino por riqueza dentro del contenido. Del medio a futuro espero que no se mueva un centímetro de sus convicciones, de sus ideales, de su perspectiva con la comunicación popular, de lo que quiere decir, a quién quiere llegar, de lo que no quiere ser. Que traspase el puente Porredón en algún momento, ¿por qué no? Que sea un medio
nacional, si se quiere, es decir, que se permita tener no sé, corresponsales en las provincias, gente que tome la posta y que agarre la bandera del numeral y que de alguna forma despliegue esos valores, esa forma de laburar en las distintas provincias. Eso sería un lindo sueño, digamos. El numeral siempre fue incorporando gente que creyó en el medio, que encontró un espacio en el cual podía decir aquello que pensaba sin que otro te estuviera diciendo no, mirá, mejor no digamos esto porque a tal le puede caer mal, no porque tal publicidad no va a querer decir que digamos esto. O sea, nunca nos dejamos condicionar y eso me parece fundamental. Somos un grupo humano que siempre tira para adelante y que ha pasado momentos muy difíciles en cuanto al sostenimiento del medio y nos reinventamos con la idea de poder seguir siendo. Y yo creo que podemos atravesar un montón de cosas más y sumando más gente. O sea, lo ideal sería poder ser más personas, poder llegar a nuevos lugares, construirlo con nuevas miradas y seguir creciendo siempre. La comunicación es una parte fundamental dentro de los procesos de transformación y que es una herramienta que tenemos que aprovechar, y estoy en el numeral porque siento que de esta manera la estoy aprovechando. Porque más allá de ser comunicadores, siento que somos militantes de la comunicación. Y el numeral es una muy buena excusa para tener la atención y el ojo en donde tiene que estar. Esta es nuestra básica, nuestro club, nuestro grupo de amigos, engloba un montón de cosas. Cada uno elige ponerlo en un lugar para defenderlo y cuidarlo, si no sería muy difícil. Que a lo largo de los años podamos hacer que otros se enamoren del numeral, sobre todo como nos enamoramos nosotros. El numeral no es simplemente un nombre, somos todos aquellos que formamos parte del numeral. Entonces uno se siente parte de eso y es muy difícil querer dejar de ser parte de eso, ¿no? Es como una gran familia de alguna manera. Está grabando. Después, cuando yo ahora me voy a meter ahí en cuadro, cortás, cambias, está grabando igual, cortás, ¿sí? Y después cliqueás varias veces de acá para que saques fotos.